Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es martes 7 de abril del año 2020. Seguimos en esta cuarentena autoimpuesta, en este paro de labores, pues, recomendado por las autoridades, ¿verdad? Para mitigar la enfermedad que ha estado, pues, en todo el mundo, ¿verdad? Que le conocen como coronavirus o COVID-19. Aquí en Monclova, hacia donde yo vivo, las noticias dicen que hay un centro, un brote importante en uno de los hospitales del Seguro Social de aquí de la ciudad. Yo no puedo negar o afirmar lo que ahí se dice. Los medios de comunicación están totalmente desprestigiados, poca gente les cree. Leo los periódicos locales y la nota viene firmada en la Ciudad de México. O sea, la información que nos dan a nivel local es una información que redactan en la Ciudad de México, en vez de que sea un periodista local quien dé la noticia. Los medios de comunicación han difundido noticias falsas a la vista de todos. Eh, no hacen labor periodística, son simplemente escriben lo que las autoridades les dicen, nunca cuestionan, no investigan. Me refiero yo a los periodistas. No sé si por falta de recursos, muy probablemente sí, por falta de capacidad de los que ahí laboran, probablemente también. Yo me había prometido de muy joven no dejarme engañar por las noticias falsas, ¿verdad? Tengo que reconocer que sí lo fui. Lo de las armas de destrucción masiva que alegaba George Bush como justificación para su invasión a Irak y que a la larga resultó falsa, pues es una prueba de ello, ¿verdad? Simplemente buscaba una justificación para su guerra. Pero la noticia falsa, por ejemplo, lo de la caída de las Torres Gemelas, yo me engañé. Esa es una de las noticias falsas de las que yo más me arrepiento, me sorprende poder haber sido engañado. El pensar que esos aviones habían estrellado en las Torres Gemelas en Nueva York en el 9/11 que le llaman, ¿verdad? Eh, este, 9 de septiembre, donde debe ser en el año 2000, supongo que fue un engaño total, enfrente de todos nosotros, una demolición controlada, totalmente demostrable, una demolición controlada de dos edificios frente a nosotros. Nos hicieron creer que se trataba de un acto terrorista, lo que quiere decir que los demás aviones que supuestamente secuestraron también fueron falsos. El que se estrelló en el Pentágono y del que no existe ningún rastro del avión. O sea, bueno, ¿dónde está lo que quedó del avión? Nada. Hay un edificio en Nueva York, se cayeron dos, pero se cayó un tercero, el edificio 7, un edificio donde estaban resguardados todos la deuda de los Estados Unidos, así, los documentos, ahí se perdió toda esa información ahí, se justificó con ese ataque. Mi experiencia personal con los periódicos. Um, Cuando trabajaba yo en Camargo, Tamaulipas, denuncié un robo de un cable que utilizamos para construir vivienda. Fui donde está la policía local de Camargo, Tamaulipas, a denunciar el robo. Era un fin de semana, un viernes o un sábado. No recuerdo, un fin de semana. Voy a hacer la denuncia, llego a la comandancia de la policía. No hay policías, solamente está una secretaria. Me pregunta a qué iba, pues le doy el reporte a la secretaria. La secretaria, la única persona con la que hablé fue la secretaria a la que le describí el robo. Bueno, así, era un fin de semana, yo trabajaba en Camargo y los fines de semana los pasaba en mi casa, me desplazaba a mi casa. Vengo a mi casa el lunes para realizar las actividades, en vez de ir a Camargo, voy a las oficinas de la constructora que se encuentran en Reynosa
Y ahí me entero que ese robo que yo denuncié y al que hice responsable a una persona de que estaba robando el cable, se lo declaré a la secretaria. Bueno, resulta que salió en el periódico. Yo no hablé con ningún periodista. Entonces, en el periódico apareció lo que yo le había comentado a la secretaria. Entonces, un periodista, con base a un reporte que yo hice en una comandancia de policía, hizo una nota. Así es como hacen muchos periódicos, es decir, una señora va y acusa que su marido se mostró agresivo con ella en su casa, y el periodista que no habló con la señora, así, igual como hizo con mi nota, no habló con la persona, él, como quien dice, inventa la nota. En base a una información que una señora fue y denunció a su marido por violencia doméstica, pero sin haber hablado con esa persona. Es decir, hacen sus notas en base a lo que van ahí a la comandancia de policía y le checan, no, pues vino una persona que le robaron una bicicleta, y ellos ahí hacen la nota a partir de ahí. No hacen trabajo periodístico. Otro caso que me tocó a mí vivir así cerca fue un compañero de trabajo. Al salir de la construcción, estaba lloviendo, su camioneta derrapó en el lodo y no sé, traía las llantas, esas llantas no eran llantas lisas porque las llantas están buenas. Lo que pasa es que le ponen llantas a los carros así anchas, y esas llantas, cuando hay lodo, hay agua, se derrapan, son muy malas para eso, se derrapan. Entonces, al subir a la carretera que tenía mucho lodo, mucho tierra con el agua que acaba de llover, se desplazó y chocó contra el camellón central del bulevar, y no sé cómo, de repente luego llegó una patrulla y lo detuvo. Y le tomaron fotografías, etcétera. Él no quería, pues, salir en el periódico, y le compró las fotos al periodista que estaba haciendo, creo que le tomó fotos a él y que supuestamente esas fotos iban a salir en el periódico. Le dio un dinero y le compró las fotografías. Es decir, tenemos un periodismo muy malo, lo sabemos perfectamente. No tiene ninguna credibilidad y es lamentable. Es lamentable porque, por ejemplo, en épocas como esta que se requiere certeza, no la hay. En las muertes, los que están enfermos resulta que no son enfermos, que son sospechosos, y manipulan las cifras, y aparte las cifras son las cifras que reciben, están en la ciudad aquí, y en vez de dar las cifras de los que ellos pueden constatar con las autoridades locales, resulta que la información la mandan desde la Ciudad de México. Si el problema está en la ciudad, ¿por qué vas a tomar la información desde la Ciudad de México? Es verdaderamente lamentable. ¿Qué les puedo decir yo del Seguro Social? Dicen que está del tamaño del edificio es pequeño. Les voy a decir, la población de la ciudad de Monclova está disminuyendo. Entonces, suponer que un hospital como este va a tener que ampliarse porque la población está creciendo, pues no. La población está decreciendo. Entonces, no se justifica ningún tipo de ampliación. Se confunden a las personas, vamos a decir, urgencias. Un paciente con la gravedad que tenía este supuesto señor que contagió, nunca estaría en urgencias. Entraría por urgencias. Una cosa es que entre por urgencias y otra cosa es que se quede en urgencias. Un paciente de estas características entra a urgencias, lo checan y lo mueven a otra área, al quirófano o un área donde puede estar. En urgencias tú no puedes estar más de un día, o sea, es una urgencia. Y en el departamento de urgencias ahí hay una parte que hay consultorios y hay otra parte donde hacen curaciones. Pero si te van a operar, si vas a tener un tratamiento, no es en urgencias. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo reporteril, tenemos que utilizar nuestra propia experiencia personal para definir si la información que te están proporcionando es verídica, que es posible que así sea cierta o no. Entonces, ahí les encargo, es un periodo que nos ha tocado vivir
que vamos a tener que exigir cambios, no solamente en las autoridades, sino también en los medios de comunicación, más profesionalismo, que hagan su trabajo. No puede ser que, como digo, si el problema está en la ciudad, ¿cómo es posible que no estén dando información que viene desde México? Es decir, de aquí la mandas para allá y de acá no la regresan. O sea, por favor, un enfermo que nadie registró, que no sabe su nombre y que es el que contagió a toda la ciudad. O sea, es increíble. Tú no puedes entrar al Seguro Social si no muestras tu identificación de que eres derechohabiente. Hay registros, hay todo. O sea, y un paciente es falso que lo atiendan. Sí, te atiende un médico y ese tiene contacto con otro, pero un paciente no pasa por manos de infinidad de personas. Entonces, bueno, yo les comenté mi experiencia con los periódicos. Yo seguramente ustedes tendrán también sus propias experiencias. Y como les digo, si nos han engañado todo el tiempo, no van a tentarse el corazón en seguirlo haciendo para conseguir sus fines. Saludos a todos.